Jesús nos vuelve a la relación correcta, y la relación correcta empieza cuando nos acercamos al Padre de manera sana. Solo una relación correcta con el Padre puede permitirnos establecer familias. Algunos tal vez tienen una imagen incorrecta del Padre que les impide ser buenos padres. No sé cuántos errores haya cometido tu papá o tu mamá, pero delante de Dios y en el Señor tú puedes honrarlos y darles el lugar que ellos deben tener. Muy bien, vamos a aprovechar tal vez esta excusa en un sentido para hablar de familia un poquito. Y quisiera antes que nada empezar hablando de la importancia de que tú y yo entendamos que la familia está siendo absolutamente atacada. Necesitamos como iglesia urgentemente entender que la familia está en la mira a lo largo de los años, y especialmente en esta generación está en la mira del diablo para hacer lo que bien sabe hacer, y es robar, matar y destruir familias. Con mi esposa hace unos años hicimos una estadística con los adolescentes de esta congregación, y nos sorprendió encontrarnos que en ese entonces no nos habíamos casado con ella, y nos sorprendió mucho encontrarnos con un dato muy triste, y era que entre el 30 y el 40% de los jóvenes vivían con solo uno de sus dos papás. Y eso de entrada nos dejaba así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué horas se disgregó la familia? Entre el 30 y el 40%, es decir que de 10 niños, 4 de ellos no viven con sus dos papás. No es la voluntad de Dios que se aparten las familias, que se separen. No es la voluntad de Dios que entren los matrimonios en un círculo vicioso de maltrato y daño. Es la voluntad de Dios que las familias crezcan. Piensa por un momento en el diseño de Dios de la familia. Piensa por un momento que cuando Dios hizo el cielo y la tierra, hizo todas las cosas, formó un diseño también precioso que era la familia. Y con este diseño también nos regaló principios, porque Él quería edificar el mundo y que el mundo fuera conocido su nombre en el mundo a través de familias, a través de hombres y mujeres que establecieran un cuidado el uno por el otro, por sus hijos. Pero de entrada lo que pasa en la primera generación, en un sentido, en el Edén, es que Caín se abalanza contra Abel y le quita la vida. Y con esto nos muestra también un poco lo que el diablo estaba tratando de sembrar en el corazón de los seres humanos, y es: apártate de tu hermano, ve en contra de él. Dios, antes de que Caín hiciera esto, le dice: el mal está golpeando la puerta, pero tú tienes la capacidad de decidir para no sucumbir ante la maldad. Dios le advierte a Caín antes de hacerlo, como muchas veces el Espíritu Santo lo hace con nosotros antes de caer. El caso es que Caín hizo oídos sordos a lo que Dios dijo, invitó a salir a su hermano y le quitó la vida. Nosotros tenemos que entender, por favor préstame atención en esto, tienes que entender que tu familia está en la mira del enemigo y quiere destruirla. Si tú no adoptas una posición de cuidado, de guerra en un sentido, de centinela, de velar por ella, no se te haga extraño que destruyan tu familia. Te acabo de dar un dato: si hoy fuéramos, no sé, 1,000 personas, implicaría que mal contado el 40% está teniendo batallas o está costándole mucho, o tal vez el 80%, no sé el porcentaje. Pero hoy quisiera que tú y yo, primero que nada, empecemos a entender que nuestra familia está en riesgo si no adoptamos una posición distinta frente a ella. Hablo de los esposos, de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Entonces, si me permites, quiero dar 4 principios muy sencillos de cómo
cómo vivir en relaciones sanas. Y la primera de ellas es una relación sana empieza desde que le damos lugar al Señor. Acompáñame a Malaquías capítulo 4, verso 5. Entonces, el Antiguo Testamento empieza con familias, ¿no? Adán, Eva, sus hijos. Y termina el Antiguo Testamento con una advertencia y un cuadro muy triste. Y eran familias en mal estado. Padres que estaban lejanos de sus hijos, hijos con su corazón lejano al corazón de sus padres. No sé si este sea tu cuadro, pero así fue el cuadro como termina el Antiguo Testamento. Y en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, en el verso 5 dice lo siguiente: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Verso 6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Acompáñame a Mateo capítulo 11, verso 13. Mateo 11, 13. Dice, esto es el cumplimiento de esta profecía de Malaquías, y Jesús dice lo siguiente: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Y dice el verso 14: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, yo quiero entender ese principio que Jesús está enseñando, porque dice que los hijos o los padres iban a volver a los hijos y los hijos a los padres, especialmente su corazón, cuando viniera nuevamente Elías. Y ahora el Señor dice que Juan es la representación de esa venida de Elías. Pero yo no me encuentro a Juan predicando un curso de cómo tener familias exitosas. Juan el Bautista no predicó cómo mantener un matrimonio feliz. Juan el Bautista no predicó un eslogan así como familias crecientes o algo de este estilo. La forma en la que Juan predicó que iba a hacer volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres fue esta. Escúchala: arrepiéntanse de sus pecados. Porque la llave para que las familias sean restauradas, sanadas y vivan en victoria es el arrepentimiento. Porque muchas veces el estado tal vez de destrucción en medio de nuestras familias es la consecuencia del pecado. De padres que han estado aislados de sus hijos, hijos que han estado cada día albergando en su corazón pensamientos en contra de sus papás y piensan que les tocó un mal papá, una mala mamá, y todo el tiempo están comparándose inclusive con otros amigos que tienen otros padres. Eso es pecado. Es pecado no cuidar a nuestros hijos. Es pecado estar aislado de ellos. Es pecado estar lejos de la voluntad de Dios. Y por eso la primera forma de hacer volver el corazón es el arrepentimiento. Es que tú y yo entendamos, amada iglesia, hablo a papás, a mamás, a hijos, que no hemos escuchado a Dios y obedecido al pie de la letra su voz. Una familia vive en sanidad cuando abraza el arrepentimiento, cuando se da cuenta que ha cometido errores. Y hablo de familias que tal vez están empezando en el Señor, o que tal vez ya llevan 20 o 40 años y no te has percatado que con el pasar del tiempo tu familia se fue deteriorando y ahora ni siquiera hay buen trato, hay solo cordialidad. A veces me encuentro familias donde el papá y la mamá viven en cuartos distintos o duermen en la misma cama, pero como algunos extraños, solo tienen una relación de cordialidad. Se saludan, desayunan juntos y ya. Hijos que prefieren ya no vivir en su casa, que a los 18 años ya están buscando dónde vivir porque no tienen un lugar donde se sientan cuidados, protegidos,
o porque sienten que les están reprimiendo tanto que quieren salir a vivir una vida distinta. En el modelo de Dios, los hijos dejan a los padres para casarse. Ese es el modelo de Dios. Dejará por tanto el hombre a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer. A no ser que sea por una condición distinta, la voluntad de Dios es que los hijos permanezcan en casa hasta el matrimonio. Porque ese es el lugar donde ellos deben ser formados, cuidados, inspirados, protegidos, impulsados a su destino. Pregunto, ¿está siendo así en medio de nosotros, amada iglesia? Creo que tenemos que arrepentirnos de muchas veces permitir que el mundo distraiga tanto nuestra familia. Si hay un proyecto importante en tu vida, no es una cuenta económica o que te ganes una licitación o que te den un proyecto, te suban el sueldo. Uno, sino el principal proyecto que Dios te dio es tu familia. Y esto amerita todo el cuidado, la responsabilidad, la fuerza. Jesús nos lleva a una nueva dimensión de familia cuando hemos estado caídos y perdidos. El segundo punto es: volvemos al Padre a través del Hijo. Y esto lo dice Pablo en Efesios capítulo 1. Dice: bendito sea, Efesios capítulo 1 verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjate, ese primer versículo empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre. Dice el verso 4: según nos escogió en Él antes de fundar el mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5, ¿lo lee conmigo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces quiero explicar esto. Antes de conocer al Señor, seguramente te encuentras un cuadro de una familia disgregada, o inclusive tal vez estás en la fe hace varios años, pero tu familia, la familia que estás construyendo, tu matrimonio, no está bien. Y entonces el Señor nos llama al orden y nos dice: esto puede cambiar, pero debes arrepentirte de permitir que el mundo esté sembrando los modelos de familia. Cuando exaltamos una novela donde lo que hay es adulterio y fornicación, y vemos cómo en nuestras familias empiezan a entrar mensajes, no se te haga extraño. ¿Por qué tenemos la generación tal vez más infiel de todas las generaciones que han pasado? ¿No será porque nosotros hemos abierto puertas incorrectas en nuestra casa? Hablo a los padres especialmente, porque la puerta de la casa eres tú. Y en tu casa no debiera entrar nada que tú no permites que entre. Y cuando en tu casa ha entrado el maltrato, o ha entrado la distracción, o inclusive la exaltación de pecados como el adulterio a través de películas, a través de comentarios, a través de chistes, papás, tenemos que tomar una reacción distinta. Eres responsable de lo que entra a tu casa. Te pido que permitas más bien que el Señor sea el que entre. Qué curioso que Jesús en Apocalipsis 3:20 golpea una puerta de personas que le conocían, pero él vivía afuera. Es un versículo escrito a una iglesia cristiana. Es un versículo escrito para personas que son cristianas, pero que Jesús está por fuera. Y les dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Esto no es un versículo para personas que no conocen a Jesús. Es un versículo para ti y para mí, cuando hemos sacado a Jesús de nuestra vida. Amada iglesia, necesitamos abrirle las puertas a Jesús por completo y entregarle todas las áreas de nuestra vida, y que Él pueda entrar y gobernar sobre nosotros.
En este segundo punto quiero hacer énfasis en cómo Jesús nos vuelve a la relación correcta, y la relación correcta empieza cuando nos acercamos al Padre de manera sana y entendemos que Él nos ama hasta la muerte. No podríamos ir al Padre si no fuera por el Hijo. Pero muchos no tienen una buena relación con el Padre porque su primera representación del Padre en los cielos es el Padre en la tierra. Y tal vez cuando tuviste un papá que fue maltratador, duro contigo, o que te quedó bastante mal varias veces, o que te abandonó cuando eras pequeño, que ni siquiera sabe que existes, tú te haces a veces la idea de que Dios es así, nos pasa. Pero Jesús quiere mostrarnos al Padre tal como es Él. Y es un Padre lleno de amor y lleno de misericordia, que nos abraza, nos limpia tal como nos encuentra y nos lleva a una dimensión de hijos. Me gusta pensar en este uso de la palabra unigénito y primogénito por parte de Juan y de Pablo. ¿Se acuerda de Juan 3:16, no? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿qué? O sea, su único. Pero luego Pablo en Romanos dice que Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Significa que Jesús dejó de ser el Hijo único para hacerte a ti y a mí ahora sus hermanos y también hijos del Padre. ¿No le parece eso una gran noticia? Que Jesús ahora es el hermano mayor y nosotros hijos del mismo Padre. Solo una relación correcta con el Padre puede permitirnos establecer familias en el orden correcto. Escucha esto, por favor. Solo a través de relaciones sanas con el Padre podemos establecer familias en el orden de Dios. Voy a ir al tercero y voy a hacer énfasis en una palabra que creo que es muy importante entre nosotros. Malaquías capítulo 1 verso 6 es una palabra escrita a los sacerdotes y es una amonestación, y les dice Malaquías lo siguiente: el hijo, ¿lo quieres leer conmigo, porfa? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Déjalo hasta ahí un momento. Piensa en esto. La base de la relación de padres e hijos, y especialmente de hijos hacia los padres, está desde la honra. ¿Desde la qué? Honra. Y el Señor me hacía entender algo y me decía: ¿sabes por qué yo no escribí en mis mandamientos que amaras a tus papás o que los obedecieras? Porque hay algo que antecede a la obediencia y es la honra. Escucha, la palabra honra tiene que ver con darle el lugar debido a una persona o a algo o a alguien en este caso. La pregunta es: ¿tú tienes a Dios en ese lugar de honra en tu vida? Él pregunta: si yo soy tu papá, ¿me estás honrando? Y hay una forma fácil en un sentido de mirar si estamos honrando o no a Dios, y es: ¿quién tiene la máxima autoridad sobre tu vida? ¿Quién está tomando las decisiones en tu vida? ¿Crees que eres lo suficientemente grande como para ignorar a Dios? Ya algunos tenemos canas, y en la medida en que vienen más las canas y más los años, a veces viene también un corazón arrogante que piensa que ya no depende de Dios. Me gusta como Jesús dice: para entrar al reino de mi papá es necesario que te hagas como un niño, porque el niño es sensible, es humilde, y el niño reconoce la autoridad del Padre. Hoy yo entro a mi casa y veo unos hijos que me abrazan, me dicen: hola papito, si yo digo algo lo obedecen al pie de la letra. Tienen entre 4 y 6 años mis dos hijos,
pero tienen muy claro el sentido del respeto a mí, o bueno, en buena medida lo tienen claro. Mi esposa a veces me dice, diles tú porque a mí no me hacen caso. Eso pasa a veces en casa, ¿no? Entonces le toca a uno decir con nombre fuerte, Valeria, y entonces ella ya, ay, es mi papá. Toca ponernos serios. Porque ella me honra, ella me da un lugar de honor en su vida. Ella me respeta, y no por miedo, sino porque sabe que la amo, pero tengo la responsabilidad de formarla. Amada iglesia, ¿cómo es tu relación de honra con Dios? ¿Cómo es esa relación? ¿Lo estás honrando? Él está decidiendo a tu favor. ¿Tú escuchas lo que Él te dice y lo estás haciendo? Por ejemplo, esposos, ¿se están tratando como Dios lo dice? Hijos, ¿están tratando a sus papás como Dios lo dice? Voy a ir a mi último punto. Y está en Efesios capítulo 6, verso 1. Dice así, lo lee conmigo, porfa. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Me gusta esa afirmación de obedecer en el Señor, en el Señor. Recuerda lo que te acabo de decir, que una buena relación con el Padre te permite tener o establecer una buena relación familiar. ¿De acuerdo? Algunos tal vez tienen una imagen incorrecta del Padre que les impide ser buenos padres. Pero yo hoy entiendo que Dios, sobre varios de los que estamos acá, nos va a infundir claramente cómo es su corazón de papá. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Cuántas veces Dios te ha echado porras y te ha echado ganas y te dice, tú puedes, yo estoy contigo? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado al orden y te dice, eso no se hace, corrígelo? Y siempre desde un ambiente de amor. Es como un papá que nos pone en sus rodillas y nos dice, eso que hiciste no estuvo bien. Perdóname, voy a abrirle un poquito mi corazón. Cuando yo disciplino a mis hijos, perdón si lo estoy haciendo mal, pero creo que vamos bien, más bien, ¿sí? Yo los llevo al lugar de la corrección. Tranquilo, no es un cuarto de castigo, no hay unas cosas así como el cuarto de castigo en mi casa. Pero yo hablo con ellos y le digo, vale, ¿te fijaste qué fue lo que pasó? Sí, papi. ¿Y te fijaste en qué, por qué te voy a corregir? Y me explica, me dice, papi, ¿por qué hice esto y esto? Y le pregunto, vale, ¿tú sabes por qué yo te corrijo? Y entonces Vale me dice, porque me amas, papi. Entonces debo corregirte para que no sigas por un mal camino, sino que vayas hacia el camino correcto. Y entonces la corrijo. Llora un poquito. Su llanto me hace llorar varias veces. Y cuando ya fue corregida, la abrazo y le digo, vale, te amo. Es mi deseo que tú puedas caminar siempre por un buen camino. Ahora que es más grande, le digo, vamos a pedirle juntos perdón a Jesús por haberlo ofendido, porque tus pecados, tu desobediencia ofende a Dios, y le pedimos perdón a Dios juntos. Y la abrazo, le doy un beso, le seco las lágrimas, le digo, te amo. Y a través de mi corrección a mis hijos, Dios me ha hablado mucho de cómo Él me ama a mí y cómo quiere corregirme. Porque jamás Dios querrá que tú estés lejos de Él. Porque aún en el momento en el que te corrija, estará más cerca. No sé si lo logramos entender. Aún cuando le sacamos la piedra a Dios, aún en ese peor momento, su reacción es abrazarte, corregirte y decirte, te corrijo porque te amo. Y por eso dice la palabra que Dios al que ama, corrige y azota a todo el que toma por hijo. En Efesios, Pablo quiere dar una instrucción
para que las familias vivan en el orden correcto. Voy a volverlo a leer desde el verso 1. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Verso 2 dice: honra a tu papá y a tu mamá, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice el verso 4: ustedes también, papás, versión colombiana, no le saquen la piedra a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación ¿de quién? ¿De cómo a usted lo trataron? Del Señor. Nosotros formamos a nuestros hijos según el consejo de Dios. Entonces termino con esto. En Efesios capítulo 5 y 6 está la clave de tener unas relaciones familiares correctas. Por un lado le dice al esposo: esposos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La lavó por las palabras de su boca. Ustedes debieran hacer lo mismo con su esposa. Háblenles palabras de bendición, cuídenlas, susténtelas, aun cuando las mujeres les estén cantaleteando mucho. Como dice mi pastor, la cantaleta es perjudicial para la salud. Recuerde eso. Podemos escucharlo una o dos veces por mucho. Después de la tercera nos cuesta más. Entonces, recuerden amar a sus esposas, y ustedes, esposas, recuerden darle lugar de honor a sus maridos. Me gusta mucho pensar que en la Biblia no hay consideraciones distintas, no hay letra chiquita. Dice: honra a tu papá y a tu mamá dependiendo de cómo hayan sido contigo. Podrías haber sido hijo de una mujer que se prostituyó y eres el hijo de ella, y la orden de Dios sobre tu vida es que le des el lugar de honor de mamá. Porque para Dios no hay distinción. No sé cuántos errores haya cometido tu papá o tu mamá, pero delante de Dios y en el Señor tú puedes honrarlos y darles el lugar que ellos deben tener. Tal vez no se lo merecen, como tampoco tú y yo nos merecemos el cielo, pero Dios dice que los honremos. Entonces dales el lugar correcto. Amén. Para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Ponte de pie, por favor. Amada iglesia, necesitamos arrepentirnos de nuestros caminos donde no le hemos permitido a Dios gobernar. Y en esta mañana que el Señor ha hablado a nuestro corazón, te invito especialmente a que tomemos esta decisión y nos volvamos a Dios. Hablo a aquellos hijos. Me gusta mucho servir al Señor en medio de los jóvenes. Amo esto porque yo batallé con esto que te voy a decir hace un momento. Porque batallé con honrar a mi papá cuando él se fue de la casa y tomó malas decisiones, y hoy amo profundamente a mi papá. Hoy lo bendigo, le digo: papá, le doy gracias a Dios por ponerte a mi lado. Eres un papá que fue un regalo de Dios para mí. Y yo no podría decirle esto a mi papá si no fuera porque Dios operó en mi corazón. Y yo no sé qué imagen de papá tengas o qué daño te hayan hecho tal vez tus padres, seguramente sin intención. Lo que quiero decirte claramente es que Dios quiere sanar de todas las formas tu corazón, para que seas hijo, seas esposo, seas padre, tengas el rol que tengas, puedas hacerlo en el orden de Dios. Hijos, jamás se permitan gritarle a sus papás. Y los que ya hemos crecido un poco más, no nos permitamos subestimar a nuestros padres y menospreciarlos, porque delante de las canas nos debemos levantar y debemos honrar las canas que algún buen día dieron tanto por nosotros. Oramos. Señor, gracias por estar aquí en medio de nosotros. Gracias por enseñarnos a ser hijos, a ser padres, a ser hermanos. Tú sabes, Señor, que nuestro corazón ha estado lejos de ti. Muchas veces te hemos ignorado, pero hoy, Padre, venimos a ti
para pedirte que nos enseñes a vivir en tu orden. Señor, relaciones de honra, hijos que honran a sus padres, los respetan. Así sus papás a veces los provoquen, Señor. Hijos, Señor, que no azotan las paredes, que no se encierran en sus cuartos pasando horas, Señor, aislados del corazón de sus padres, Señor. Bendigo la relación de los hijos con sus padres para que dejen de aislarse y tengan relaciones cercanas y amorosas. Bendigo a los papás, Señor, para que en el nombre de Jesús abramos todos nuestros ojos, Señor, para darnos cuenta que esta generación quiere distraernos de estar junto a nuestros hijos, para abrazarlos, impulsarlos, jugar con ellos, pasar rato con ellos, Señor. Te ruego, Padre, que nos permitas volver nuestro corazón al corazón de nuestros hijos. Oro por los matrimonios que están acá, creyendo, Señor, que tú renuevas votos. No lo tienes que hacer en una ceremonia. Basta, Señor, una palabra de tu espíritu en el corazón de ambos para que se renueven los votos, se afirme el amor y se despierten en un nuevo nivel de familia. Bendigo a las familias de Puente Largo, Señor, para que crezcan, para que avancen, para que el divorcio jamás haya cabida en medio de ellos, para que sean fieles, Señor, para que los hijos les vaya bien y tengan larga vida sobre la tierra, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice. Apláudale al Padre. Apláudale al Padre. Fuerte, fuerte. Gracias, papá.